Con el saludo correspondiente para nuestra audiencia de Radio Capital 105.7, estamos nuevamente con la entrevista de la hora, por supuesto, gracias a Productos Tunalia. El entrevistado de la hora, nuestro asiduo invitado, especializado, por supuesto, reconocido a nivel nacional, el arquitecto Fernando Carrión. Arquitecto, un saludo a la distancia, bienvenido, le escuchamos aquí en Manaví. Muchísimas gracias por la entrevista, un saludo cordial a Aníbal y obviamente a toda la audiencia. Arquitecto, hablemos sobre, si cabe el término, la resaca, pero debe ser positiva, desde luego, del encuentro, el desenlace entre Uruguay y Ecuador, los últimos resultados de esta última participación deportiva de la selección ecuatoriana. A ver, yo creo que ahí hay por lo menos un par de cosas que a mí me parece importante. Una primera son las características de la convocatoria que hizo Gustavo Alfaro, que ahí se ven algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la edad de los futbolistas es alrededor de 2 años menos de la que tuvo Quintero. Eso, la impresión que me da es que es una renovación bastante fuerte, porque además tiene 3 futbolistas con edad alta que modifican un poco el promedio, que es el caso de Domínguez, el caso de Noboa y, si no me equivoco, Ángel Mena. Entonces, esto muestra que están pensando en un proceso, en un proyecto, y eso me parece interesante. La segunda cosa que vi en términos de los convocados, también la información, es que hay 2 provincias de 8 que presentan la mayor cantidad de futbolistas. Estas provincias son básicamente Esmeraldas y Guayas. Esmeraldas y Guayas tienen 10 jugadores cada uno. Es decir, entre los dos concentran 20 futbolistas de los 30, que es muy llamativo. Por otro lado, Pichincha tiene uno solo. De estos 8, hay 5 provincias que no tienen equipos de fútbol profesional, que eso también me llama poderosamente la atención, como es el caso de Sucumbíos, como es el caso de El Carchi, el caso de Imbabura, la misma provincia de Esmeraldas. Entonces, aquí algo está pasando. Yo creo que habría que hacer cambios verdaderamente interesantes. Estos 2 datos creo que vale la pena que se piensen más en términos de la política frente al fútbol en el Ecuador. Yo creo que, por ejemplo, Pichincha con un solo futbolista y con 6 equipos de los 16 es complicado. Mi equipo, por ejemplo, Liga Deportiva Universitaria, no tiene un solo futbolista quiteño. Cuenca no tiene un solo futbolista cuencano. Esto es absolutamente llamativo. Ahora, respecto de lo que vimos, me parece que en el partido con Argentina fue muy interesante el segundo tiempo. Creo también que Argentina no está jugando bien, a pesar de que ganó los 2 primeros partidos, pero no está jugando bien y eso fue una ventaja para nosotros. En el segundo partido contra Uruguay, yo creo que se mostró muchísimo mejor la selección en los 90 minutos, no solo en un tiempo, sino en los 90 minutos. Y aquí me parece que los cambios que hizo Gustavo Alfaro respecto del primer partido fueron bastante interesantes, sobre todo porque jugó con 2 nueves, que a mí me llamó la atención eso. Jugó con el lateral Preciado del Independiente, que me parece que fue muy acertado eso, porque esa banda la mejoró sustancialmente y tuvo un equipo que yo diría bastante bien armado. Ahora, hay que ver qué es lo que pasa hacia el futuro, porque aquí también hay un dato muy interesante con respecto al entrenador uruguayo, el maestro Tavares. Él es el entrenador de selección que más partidos ha jugado con su país. Con selección. Con su selección. Y el caso de Gustavo Alfaro es el que menos ha jugado. Es muy llamativo porque antes del Uruguay había jugado un solo partido. Y en el caso de Tavares había jugado la mayor cantidad de partidos con su selección a nivel mundial y a lo largo de toda la historia. Eso ha significado que Alfaro esté
en 4 torneos mundiales. Y si logra entrar en este de Qatar, sería el único entrenador del mundo con 5 mundiales. Entonces, ahí se ve una gran diferencia, porque el caso de Ecuador, lo que nosotros hemos tenido son 5 entrenadores desde que salió Quintero, con lo cual lo que se ve es una gran inestabilidad. Eso podría decir así como una primera reacción de lo que vimos en esta primera fecha de las eliminatorias. Es importante el que mencione y iniciemos con ese tema porque más bien yo quería llevarlo al asunto anímico, al estado en sí del ciudadano común, del habitante, la influencia del resultado de este encuentro deportivo, la presencia de la ausente unidad que siempre se reclama y solamente el fútbol lo hace posible, y también la unidad que también se esperaba y la solidaridad durante estos meses de la pandemia. Entonces, veámosle, analicémosle desde ese punto social, si cabe el término, arquitecto. Sí, yo creo que, fue muy complicado retomar las eliminatorias justamente por el COVID, por la pandemia que estamos viviendo. Y se ha retomado, pues, bajo una circunstancia totalmente atípica, porque estamos sin público. Y esto en las eliminatorias, como dicen en la Argentina, es el hincha número 12. Por ejemplo, el partido que jugó Argentina y Ecuador fue seleccionada la sede del estadio de Boca, la Bombonera, por el peso que tiene ahí la hinchada. Eso es muy importante. Y a mí me da la impresión que en el caso de Ecuador también se escoge el estadio de la liga por el tipo de estadio que es mucho más próximo a la cancha que la Atahualpa, porque no hay que olvidarse que el Atahualpa es un estadio olímpico y por lo tanto tiene el anillo atlético. El de liga es exclusivamente de fútbol y la gente está prácticamente encima. Y el segundo criterio por el cual se utiliza el estadio de la liga me parece que es por la cancha, porque es más rápida, con lo cual aquí juega la altura y me parece que eso funciona muy bien. Ahora, lo que sí pasa es que en términos económicos la pérdida no es tan grande para las asociaciones y federaciones de fútbol, porque hoy día el ingreso principal en las eliminatorias es la televisión. Y entonces volver nuevamente a la televisión significa ingresos muy altos. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, los premios que se están entregando en la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana son exactamente los mismos premios que se tenía el año pasado. Y eso porque está siendo financiada por la televisión. Ahora, lo que sí ha pasado, me da la impresión, por lo menos en el caso del Ecuador, que es lo que conozco por estar tan cerca de la selección, etcétera, es que la gente se demoró en engancharse nuevamente con la selección. Y eso provino, creo yo, principalmente por el hecho de que hubo mucha improvisación. El fracaso de la venida de Cruyff y el otro español de gerente deportivo, los interinazgos de Célico, de El Bolillo Gómez, hacían presagiar todo lo contrario a lo que aconteció. Entonces la gente no se enchufó y más bien después de ver el partido con Argentina empezó a haber una ilusión. Y me parece que eso hizo que el gobierno nacional también decida financiar la transmisión por CNT de los partidos, básicamente a sus afiliados. Y entonces ahí me parece que ya la afición ahora empieza a creer en la selección y creo yo que los próximos partidos en el mes de noviembre la cosa va a ser totalmente distinta. Entonces, veámosle desde el punto también político. De alguna manera el gobierno no ha visto desde un lado de beneficios, por lo menos a manera de compensación, de amortiguar la situación económica, política, como un entretenimiento. Yo creo que esa parte también eh, faltó reacción, como usted lo dice, de parte de las autoridades del Estado para que auspicien o compren los derechos de señal abierta, que es lo que normalmente se ha venido acostumbrando. ¿Qué espera usted o qué se supone para las próximas fechas?
A ver, yo creo que aquí hay una cosa interesante que es el cambio tecnológico. Y me parece que no fue del todo feliz ese cambio tecnológico porque ahora estamos viendo por medio de estas nuevas plataformas, qué sé yo, Facebook, YouTube, etcétera, que son nuevas tecnologías que nosotros pues no las teníamos todavía para este tipo de espectáculos deportivos, pero que ahora ya entraron con fuerza. Y eso pues modifica sustancialmente. El otro día estaba viendo la penetración de la telefonía celular en el Ecuador es muy alta. La explicación que daban era por el tema de la alta migración que también tenemos, principalmente que se produjo en el cambio de siglo, y eso hizo que el migrante que fue principalmente a España le compre al que se quedó en el lugar de origen el aparato primero y luego todo el servicio. Básicamente yo diría por Telefónica de España, es decir, Movistar acá. Entonces eso hizo que el Ecuador sea uno de los países, creo que es el segundo o tercer país que tiene la penetración más alta del Internet, principalmente por la telefonía celular. Y entonces esto garantiza, creo yo, una penetración más fuerte también de este tipo de espectáculos cuando se utilizan estas plataformas. Ahora, todavía me parece que no es lo mismo que ver por televisión, me parece que es de mucho mayor calidad lo de la televisión, pero eso se irá quedar librando un tiempo relativamente corto. Nada raro es que ya para el próximo, la segunda fecha, esto ya esté resuelto, pero ahí le aparece la competencia esta política, llamémoslo así, que es que el gobierno paga los derechos de televisión por CNT. ¿Y por qué pagas por CNT? CNT porque es la empresa pública que existe y esto le ayuda también a promocionarla a CNT y buscar también mayores afiliados de tal manera de que en el proceso que según se escucha, se oye, de privatización sea mucho más atractivo para la venta, lo cual no solo que es una inversión política, sino también me da la impresión que es una inversión económica con réditos que podrían ser interesantes. Y cerrando ya el análisis deportivo, ¿y qué se esperaría o cómo se prepararía o tendrá que afrontar la próxima fecha, que entiendo que es el mes de noviembre, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos dos partidos. El uno de visita con Bolivia. El estadio Hernando Siles de la Paz tiene, creo que es 3.500 metros de altura. Es decir, es bastante más alto que lo que tenemos en Quito. Pero me parece que esa selección no ha logrado despegar y creo que es la selección de más bajo rendimiento deportivo, no solo porque perdió los dos primeros partidos, sino porque tampoco nos enseñó mucho. Y el segundo partido es con Colombia, que a mí me parece que el caso de Colombia sí ya es una cosa totalmente distinta. Yo creo que Colombia está jugando muy bien. Tiene un entrenador como Queiroz, el portugués, que ya está más de un año en la selección. Tiene comparativamente con el Ecuador, por ejemplo, el número de futbolistas fuera. Tiene 420 futbolistas colombianos jugando en el exterior. Nosotros tenemos solo 52. Es decir, más o menos 8 veces más futbolistas en el exterior tiene Colombia que nosotros. Además, los futbolistas colombianos están en equipos europeos de muy buena calidad. El caso de nuestros futbolistas principalmente se encuentran en México, que es un poco el nicho del mercado que nosotros tenemos. Pero yo creo que si la selección juega como jugó con Uruguay, mostrando lo que mostró, me parece que podemos tener un resultado pues esperanzador, porque además ya se van compenetrando los futbolistas con el estilo, con lo que también los futbolistas llaman la memoria táctica, que bueno, es muy difícil, son tan pocos entrenamientos, porque no sé cuántos días habrá entrenado, pero no deben haber sido más de 5 días, ya tener un esquema, ya tener una táctica, una estrategia para jugar es muy difícil, porque además incluso se vio que jugando en Argentina lo hace de una manera que jugando acá en el Ecuador, que lo hizo de otra manera. Eso quiere decir que va a jugar de manera distinta de visita que de local.
Estamos en diálogo con el arquitecto Fernando Carrión a través de Radio Capital 105.7, analizando en primera instancia el fútbol como deporte y también como sociedad, como un fenómeno social. Ahora, la presencia de Cristian Novoa es una puerta para a futuro de pronto llamar o que cuente con otro de los jugadores, de los deportistas que tal vez pudiesen estar, me refiero a Antonio Valencia u otros. A mí me gustó mucho la actitud de Novoa, con la edad que tiene, con el lugar donde juega, que creo que se demora más de un día en llegar a entrenar acá y participar. Yo creo que mostró un punto de honor muy fuerte y un nacionalismo que se requiere en estos casos. En cambio, aparecieron un par de futbolistas, y doy sus nombres, el caso de Ramírez y Caicedo, que de antemano dijeron que no y que me imagino estarán arrepentidos después de lo que se ha visto. El caso de Antonio Valencia yo le veo más difícil por una razón, y es que él no está jugando. Si estuviera jugando, yo creo que sin duda sería convocado, pero no está jugando y él tiene una tendencia al sobrepeso. De tal manera que yo creo que lo que tiene que hacer lo más rápido posible es conseguir un equipo para empezar a jugar. Él debe estar ya 3 meses siquiera sin equipo, y eso a un futbolista obviamente que le golpea. Ahora, aquí hay el otro problema. A mí me da la impresión que lo que está planteando Gustavo Alfaro, como decía, con el promedio de edad, es renovar el plantel y pensar en un proyecto, en un proceso. Y en ese sentido, estas figuras ya consagradas, pues muy poco lo pueden dar, aunque lo que se ve es que en esta combinación de jugadores jóvenes, como el caso de Caicedo, que me ha causado una impresión muy buena, el jugador este de Independiente del Valle, tiene 18 años y se muestra con una personalidad aplomado, patea muy bien de afuera, bueno, en fin. Pero yo creo que eso también requiere gente de experiencia al lado. En otras palabras, siempre se dice que un equipo debe estar compuesto por gente joven y gente de experiencia. Por eso es que los jugadores que señalaba hace un rato, el caso de Novoa, a mí me parece clave porque juegan un puesto de volante 5 que también permite transmitir ahí la experiencia, pero no solo en la cancha, sino también en el camerino. Y estos jugadores sí le meten mucha condición técnica en esos espacios. Por ejemplo, en el caso del arco, a mí me parece que está bien Domínguez, y Domínguez está con 33 o 34 años ya, pero se necesita alguien que ordene la defensa. Y entonces ahí está Domínguez. En el medio campo yo creo que ahí está Novoa para que ordene la media, y adelante está Ángel Mena o también Valencia, cualquiera de los dos. Entonces, esa combinación o esa aliación de juventud con experiencia me parece que es absolutamente necesaria. Estamos en diálogo con el arquitecto Fernando Carrión a través de Radio Capital. Entremos ya a la parte política, pero vamos geográficamente por el norte. ¿Cómo le ve la situación de las elecciones en Estados Unidos? A mí me parece que han habido dos hechos que le golpearon mucho al presidente Trump. El uno es básicamente el debate, que fue una cosa espantosa. No le dejaba hablar a Biden prácticamente. Y creo que eso le hizo perder puntos. Tan es así que las encuestas que se hacen en los Estados Unidos de forma permanente, al otro día y el mismo día apareció que Biden había ganado el debate, y ese fue un debate que fue muy visto, tuvo una audiencia, un rating muy alto. Entonces me parece que ese fue un golpe fuerte al presidente Trump. Y el segundo fue el COVID, no solo la política que él ha usado en todo este tiempo, que ha sido bastante errática, sino también él fue un paciente, es decir, él adoptó el COVID, y el manejo que se hizo tampoco fue muy claro. Y fue pues prácticamente su círculo más cercano el que se infectó, empezando por su esposa y su hijo. Y luego pues la agregada de prensa, si no me equivoco, y otros funcionarios más. Entonces esto me parece que le ha golpeado.
Y Biden creo que ha crecido. Ahora, sí me llama la atención porque las elecciones en los Estados Unidos es una cosa muy complicada porque no hay el voto como tenemos en todos los países. Directo. Exacto. Incluso usted recordará, las elecciones pasadas, la que ganó el voto popular fue la senadora Clinton, y con casi 3 millones de votos, pero eso no fue suficiente para ganar las elecciones porque aquí lo que se elige es un colegio electoral. Y en el colegio electoral no hay el respeto para las minorías porque cada estado vota y el que gana con un solo voto se lleva absolutamente todo. Eso ha hecho que las campañas electorales en los Estados Unidos sean muy sui generis, en el sentido de que no es como acá que se recorre todo el país buscando votos, porque la suma de esos votos en cualquier lugar ayuda a llegar a la presidencia. En el caso de los Estados Unidos, lo que se hace son campañas en aquellos estados donde hay la posibilidad de dirimir eso. Y ahí aparece, por ejemplo, el caso de la Florida. ¿Por qué? Porque ahí están relativamente empatados los dos. Y con que uno de los dos gane con un voto, como decía, se lleva todo. Hay otros estados que son republicanos históricamente, y entonces ahí no tiene sentido de que el Partido Demócrata se ponga a hacer campaña electoral porque puede haber una diferencia histórica de 20 puntos y quizás el Partido Demócrata logre, qué sé yo, en vez de que la diferencia sea de 20 puntos, sea de 19, pero igual va a perder. O al revés, en otro estado puede ser que el Partido Demócrata tenga esa misma situación y entonces el Partido Republicano no decida no hacer. Entonces, es un sistema muy complejo, es un sistema, yo diría, incluso poco democrático porque no respeta las minorías, la base principal de las minorías. Pero en este caso tenemos dos electores que son absolutamente inéditos, diríamos así. Uno son los latinos, que están en un porcentaje, no recuerdo este rato, pero es un porcentaje bastante alto y sobre todo en ciertos estados, como el de la Florida, como Texas, como California, etcétera, Nueva York, que tienen una presencia latina muy fuerte. Y el otro caso es el voto femenino, el voto de la mujer. Por eso es que Biden escoge también como binomio a una mujer. A Pero en propósito, este caso arquitecto, es ¿y una cómo le cosa. iría el debate que entiendo hubo el debate de vicepresidentes? Me parece que ahí estuvo mejor el vicepresidente Pence, porque no entró en la misma lógica que había entrado Trump, de confrontar, de no dejar hablar. Bueno, él tampoco se puede mantener estático, entonces está todo el tiempo en esa tónica, pero me parece que en el debate vicepresidencial, más bien el vicepresidente Pence ganó. Pero de todas maneras no fue un triunfo abrumador, diríamos así, o con una diferencia muy grande, como fue en el caso de los presidenciales, y tampoco tuvo una visibilidad tan fuerte. Si mucha gente no vio ese debate. Y el voto vicepresidencial no es tan significativo, es igual como pasa en cualquier otro país, que uno vota por el presidente más que por el vicepresidente. Ahora, y con respecto a futuros debates, entiendo que lo van a realizar o lo van a suspender. ¿Y por qué se atribuye que justamente es un día martes, el día de las elecciones? ¿Sabe usted un poco de historia al respecto? Algo. A ver, los debates estaban previstos hacer 3. Desgraciadamente, el segundo no se pudo hacer porque la comisión, que hay una comisión de alto nivel para los debates, decidió, dado que el presidente Trump tenía el coronavirus, que no se haga físico, es decir, los dos estén físicamente presenciales, sino que se haga de forma virtual. Entonces eso hizo que el presidente Trump, como le fue mal en el primer debate, pues decida no asistir. Y lo que se hizo fue, un candidato estuvo en una cadena y el otro candidato estuvo en otra cadena de televisión. Eso fue lo que ocurrió. Y faltaría el tercer debate, que en este caso sí han dicho que va a ocurrir. Pero me parece que para ese tercer debate ya las cosas llegarán, me parece, ya definidas. Ahora,
¿Por qué se votan los martes? Aquí hay un problema religioso muy fuerte. Cuando nosotros discutimos la separación respecto de la iglesia, la separación o más bien la definición de un Estado laico, pues en los Estados Unidos el origen histórico, que esto ya tiene muchísimos años, siglos, proviene de la tradición religiosa, y es que los sábados y los domingos, dependiendo del tipo de religión, son días de guardar y de reflexión más bien íntima, no de reflexión política, pública. Y lo que se decidió es que sea el martes, para que no se vote lunes y martes, sábado y domingo, y tener el día lunes para acercarse de forma tranquila a las urnas electorales. Por eso es que se vota en los Estados Unidos los días martes, pero ya tuvo su origen religioso y ahora es más una cuestión de tradición. En nuestros países, más bien lo que hacemos generalmente es votar los días domingo porque no hay trabajo. Usted escucha Radio Capital en los 105.7 y está escuchando al arquitecto Fernando Carrión. Arquitecto, démonos un paso a Bolivia. ¿Cuál es el mensaje de los resultados de los comicios del pasado domingo? Bueno, yo creo que Luis Arce gana tranquilamente, sin ningún problema. Logra 54 puntos, 54%, y el que le sigue, que es Mesa, logra 30%. Eso significa una diferencia de 24%, que es una diferencia muy alta. Y el tercero queda un señor Camacho de Santa Cruz con 14%. Es decir, que ni sumando esos votos, eso le daría 34%, significa 20 puntos, no, 44 puntos. Eso le daría una diferencia de 10 puntos absolutamente holgados. Entonces, yo creo que eso ya se zanjó, eso ya está resuelto. Luis Arce será el presidente de Bolivia. Aquí me parece que mucho tuvo que ver el gobierno interino. Creo que fue un gobierno más bien fallido, poco claro, con muchos errores, impresionantemente errores, que fueron capitalizados por el sector de la oposición más claro, que era el MAS, de Evo Morales y de Luis Arce. Entonces, eso le benefició pues sustancialmente. Y creo que, bueno, se viene también de toda una tradición de políticas interesantes de reducción de la pobreza, de reducción de las desigualdades que claramente se expresaron. Ahora, aquí lo que sí queda como lección, diríamos, es que en general construir esos liderazgos mesiánicos que existen en toda la región y pensando que no hay sustitutos es un gran error. Por ejemplo, Evo Morales planteó un plebiscito que perdió para la reelección indefinida de él. Y sin embargo, de haber perdido ese plebiscito, hizo la convocatoria para reelegirse, pensando en que no tenía un sustituto. Pero estas elecciones lo que nos muestra claramente es que sí es posible que haya alternancia. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de Brasil. Se pensaba que no podía Lula tener un reemplazo, pero Dilma Rousseff ganó una elección y ganó la reelección, lo cual es factible pensar eso. En la Argentina, pues acaba de, bueno, ya es un año, también hubo un recambio que se suponía que no podía reemplazarle a Cristina Fernández nadie, pero ahí se ve claramente que se puede hacer eso. Entonces, yo creo que esta es una gran lección para la democracia en el sentido de que esos caudillos aparentemente irreemplazables, en la realidad sí lo son. Porque Evo Morales, incluso en las elecciones pasadas, independientemente de si hubo fraude o no, pues él también sacó una votación mucho más pequeña que la que está sacando ahorita Luis Arce. Entonces habría que preguntarse por qué eso, porque si no me equivoco, el caso de Evo Morales ganó con un poco más del 40% y con una diferencia del segundo de 10 puntos. Y eso le daba la posibilidad de ganar en primera vuelta, porque ese es un esquema que se tiene en Bolivia.
Pero ahora Luis Arce saca, pues, yo creo que 12% más de lo que sacó Evo Morales. Entonces se demuestra esto que me parece que es interesante, que la alternancia en la democracia es necesaria y es posible. Estamos en diálogo con el arquitecto Fernando Carrión. Arquitecto, antes de llegar a Ecuador, pasemos por Chile, lo que está sucediendo en Chile, que finalmente cree que sean atendidas las expresiones, la necesidad de ese plebiscito, de esa consulta, y también lo que llama la atención sobre los sucesos en Colombia. Sí, bueno, yo creo que el tema de la pospandemia en América Latina va a ser esta va a ser la tónica, me parece, lo que en Chile se llegó a denominar los estallidos sociales, que ya habíamos tenido. Tuvimos precisamente en Bolivia, tuvimos en Chile, tuvimos en Ecuador, tuvimos en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es lo que se nos viene. La pospandemia va a ser un momento de altísima conflictividad. ¿Qué es lo que tenemos este domingo en Chile? Tenemos el plebiscito, que se celebrará el 25, y ahí son dos preguntas principalmente. Una pregunta es si usted quiere una nueva constitución, y si es que dice que sí, pues ahí hay dos formas de escoger cómo hacerla. La una es con constitucionalistas electos popularmente, y la otra es una opción que se haría la mitad con el Parlamento actualmente existente y la otra mitad electa popularmente. Este es un proceso que a mí me parece complejo porque lleva a tiempos, a plazos muy extendidos, porque si gana cualquiera de estas otras dos opciones que estoy planteando, pero por ejemplo, elegirles a todos, pues lo mínimo que se necesitarán son 3 meses, 4 meses, no sé cómo sea la norma chilena, para convocar a esas elecciones y después de eso posicionar a esos parlamentarios, a esos constitucionalistas. Y después tendrán el tiempo que sea para redactar la nueva constitución. Nosotros mismos tuvimos el Ecuador casi un año, 2008. Y entonces esto se difiere, yo creo que no menos que para el 2022 tener la nueva constitución, lo cual obviamente toda la conflictividad que se está viviendo va a acrecentarse por esto mismo que estamos hablando de la pandemia, y no va a ser fácil porque además tenemos un gobierno como el de Piñera que está absolutamente deslegitimado, tiene menos del 10% de aceptación porque se ha ido erosionando muy fuertemente. La policía de carabineros, que era el emblema que tenía Chile para presentarse ante su sociedad y ante el mundo, porque era siempre bien evaluado, hoy día está pero muy mal. Y lo mismo le pasa a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo contener estos procesos? Va a ser muy complicado. Y lo otro, lo de Colombia, a mí me parece que es exactamente lo mismo. Se han movilizado alrededor de 10.000 personas de zonas muy distantes a Bogotá, hablan de cerca de Sector 500, campesino, ¿no? básicamente sector campesino, de como 500 kilómetros de distancia. Bueno, con unas caravanas que han ido despertando mucho interés en el camino y llegan a Bogotá. El presidente Duque no les recibe, cosa que me parece pues, absurdo, no los recibe, y el día de mañana va a haber un paro laboral y un paro estudiantil, con lo cual ese movimiento va a ir creciendo. Va a ir creciendo. En vez de desactivar esa posibilidad, le está activando y probablemente se van a sumar más. Y algo va a pasar en Colombia también. Y me parece que esto es un presagio de lo que va a pasar en general, desgraciadamente, en toda América Latina. Ahora, ya en Ecuador, exactamente en los últimos meses sabemos cómo ha ido encaminándose el aspecto electoral en la conformación de binomios y también la presentación de las candidaturas. Pero el aspecto político, luego de la celebración recién del 9 de octubre, el bicentenario de Guayaquil, aparece Jaime Nebot, el exalcalde, casi en todos los eventos y casi en todas las inauguraciones, pero también en forma paralela, un movimiento que motiva y busca el federalismo. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el mensaje a entender al respecto?
A ver, yo lo que creo es que igual como se vivió en el cambio de siglo, que hubo una crisis del Estado central, que ahí se expresó en el hecho de que en 10 años tuvimos, si no me equivoco, 8 presidentes, y que llegó la crisis económica que le quitó recursos económicos al Estado. Empezaron a aparecer con mucha fuerza estas reivindicaciones autonomistas, descentralizadoras, pero cuando llega el gobierno de Rafael Correa, él asume un proyecto distinto al que se venía reivindicando y paraliza esas iniciativas. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? También hay una crisis muy fuerte del Estado central. El propio presidente Moreno también está por debajo del 10% de la aceptación. La Asamblea creo que está en 2-3% de legitimidad, lo cual es preocupante. El nivel de corrupción que ha entrado en todos los niveles del sector público también nos muestran esto. Y entonces, claro, aquí Jaime Nebot decide no ser candidato a presidente de la República porque su propia estrategia durante casi 20 años fue recluirse en Guayaquil. Y eso le condujo a esto que siempre se dijo, el alcalde Nebot o Jaime Nebot o el candidato Nebot se cantonizó. Entonces no pudo romper ese anclaje territorial para proyectarse a nivel nacional y decide pues no participar en las elecciones. Pero eso no significa que no va a participar en la política. Lo que hemos visto ya son dos expresiones muy claras. Una primera que fue la propuesta esta de un plebiscito, que eso es lo que negocia con el candidato Lasso para la presidencia. Y la segunda ahora ya es la visibilización de él, que es exactamente lo que usted, Aníbal, señalaba. La alcaldesa de Guayaquil le habla al alcalde Nebot, el alcalde Nebot, el alcalde Nebot, o sea, sigue siendo alcalde. Se le entrega una condecoración, que además me pareció muy justa, por el bicentenario, pero hoy día está más que candidato a presidente en términos de su presencia en los medios. Está Mediáticamente. siendo, exactamente. Y él está planteando no de una manera explícita el federalismo, pero sí hay un grupo básicamente de hombres, porque no hay mujeres, están planteando Diríamos del brazo político, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Pero como que no tiene eco, no logra finalmente consolidarse esa propuesta. Eh, no sé, a mí me parece que no tiene mucho futuro, pero siempre estará presente, porque esa es una forma incluso de que en la coyuntura pues, estos sectores puedan obtener ciertos beneficios. Dentro de este diálogo precisamente no dejamos de mencionar ya la parte electoral y mi pregunta sería, conociéndolo a usted en sus análisis y también en sus proyecciones, y no diríamos visiones, sino más bien manejando como estadísticas, como proyecciones, ¿le dejan o no le dejan participar, cree usted, al binomio Arauz-Rabascal? Yo creo que sí, me parece que eso no va a prosperar. Ya el Tribunal Electoral se pronunció, ahora solo Contencioso. falta, sí, el Tribunal Contencioso Electoral se pronunció, solo falta que haga lo propio el Consejo Nacional Electoral y yo creo que va a entrar a las elecciones. Aquí lo que se ve por las encuestas es que hay tres candidatos firmes, interesantes. Uno que es Guillermo Lasso, otro Andrés Arauz, y luego está Pérez Guartambel. Y entre los tres me parece que va a estar el proceso final. Creo que las elecciones de Bolivia le dan un impulso a Andrés Arauz, pero creo que también es un golpe lo que está pasando en la Argentina, porque lo de la Argentina no está caminando bien. Hay muchos, muchos problemas. Entonces, por un lado tiene un beneficio, pero por otro lado tiene un problema. Habrá que, en términos internacionales, porque si ustedes recuerdan, en las campañas anteriores lo que se decía es, ustedes se parecen a Venezuela y los otros decían, ustedes se parecen a Argentina. En esa época estaba Macri. Pero ahora está Macri, bueno, no está Macri,
sigue estando Maduro, pero aparece en el escenario el caso de Luis Arce. Entonces, en términos internacionales, eso podría ser así. Ahora, en términos nacionales, ¿qué es lo que va a pasar? Me parece que ahí Arauz y el correísmo se ha posicionado bien como el opositor, y eso le va a dar mucho rédito. Yo eso creo, que es algo parecido a lo que pasó pues, en Bolivia. El opositor siempre tiene una visibilidad interesante, y con esta teoría del péndulo, pues por ahí podría haber un incremento de una votación. Ahora, ese grupo tiene algunos problemas, pues surge de una división de Alianza País, no pudo inscribirse con compromiso social, tuvo que hacerlo a través de Centro Democrático, y se llaman Unidos por la Esperanza. Entonces, me parece que son como 4 colectividades, 5 colectividades que están ahí alrededor de eso, y probablemente eso genere pues ruidos, distorsiones, etcétera, ¿no? Y en el caso de Lasso, me parece que, bueno, él va a tener bastiones electorales fuertes, como son básicamente los socialcristianos. Esto es principalmente Guayas, diría yo, no solo Guayaquil, sino Guayas en general, y un poco los Ríos y el Oro también. Pero no sé qué va a pasar en Quito, que me parece que Y puede ser igual. precisamente hacia allá era mi pregunta, ¿qué pasa con Quito? Porque, bueno, no hay un candidato estrictamente definido que provenga de Quito. ¿Cuál será Bueno, el? ese es el caso de Andrés Arauz, que tiene la condición de ser quiteño y la condición de ser joven, que eso también es una cosa atractiva. Entonces, él no va a poder entrar en Guayaquil ni en estas otras provincias, porque eso ya está de alguna manera como bastión electoral de Creo, pero podrá Lasso entrar en Quito y entrar en Cuenca. Bueno, en Cuenca tiene el candidato a vicepresidente, que eso puede ser interesante, pero en el caso de Quito yo le veo difícil, porque la fuerza que tuvo Lasso en las elecciones pasadas, paradójicamente estuvo en Quito. Pero me parece que eso ya no va a ser así. Eso no va a ser así. Entonces, pues hay muchos factores ahí que están alrededor de esto que, bueno, todavía no empieza la campaña electoral, pero las encuestas que hasta ahora han salido nos muestran una especie Habrá que de... esperar cómo las leen o cómo las miden ya una vez que se pronunció el Tribunal Contencioso Electoral, ya aparentemente con los rostros o las imágenes o las siluetas de Arauz y Rabascal, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí sí es que les aprueban, eso va a ser van a presentarle como un triunfo, y eso les ayudará también a desarrollar la campaña. Ahora, esta es una campaña también muy extraña, ¿no? Porque no hay las caravanas, no hay las manifestaciones, llenar plazas, etcétera. Es toda esa parte física, presencial, va a trasladarse a las grandes plataformas, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Obviamente que hay también algo presencial, pero no va a ser exactamente igual a lo que acontecía antes. En este sentido, yo creo que los medios de comunicación hoy día van a tener un rol fundamental, no solo para orientar, sino para difundir cada uno de los puntos de vista que tiene cada uno de los candidatos. Y no solo los medios de comunicación tradicionales, es decir, radio, televisión y prensa, sino las redes sociales. Estuve viendo también un informe donde la gente se informa, 1, por la televisión, 2, por las redes sociales, 3, por la radio y 4, por la prensa. Entonces, eso nos va segmentando, llamémoslo así, los mercados electorales, los mercados políticos. ¿En cuál de esos medios y dónde? Porque eso también debe variar. Una cosa puede ser Quito, Guayaquil o las provincias Manta, etcétera, de lo que ocurre, qué sé yo, en la Amazonía. Bueno, a pesar de que la Amazonía creo que es un 3-4% de la votación. Pero ¿qué es lo que pasa en las fronteras? ¿Qué es lo que pasa en Loja, en Carchi? Esmeraldas, etcétera, que también ponen lo suyo, ¿no? Entonces, este balance de estos medios y estas redes sociales, yo creo que van a tener hoy día
un peso fundamental. Yo creo que, por ejemplo, lo que usted está haciendo, Aníbal, a mí me parece increíble porque empieza a dar voz a gente que no tenía voz y en otros casos también les da voz a aquellos que tenían voz. Pero, claro, aquí una cosa es orientar y otra cosa va a ser, obviamente, ya el proselitismo, ¿no? Y eso va a ocurrir, me parece, con todos los medios al alcance. Yo no quisiera despedirme sin escuchar su criterio. Obviamente es importante porque este espacio, este programa de entrevistas de esta franja se ha identificado con la presencia de invitados en un mayor porcentaje nacionales. Hablemos del ámbito nacional. Pero ya aterrizando acá en, como dicen, en territorio, en la provincia, la semana pasada también, o este último fin de semana, estuvo celebrando los 200 años, el bicentenario de independencia Portoviejo, también lo estuvo Jipijapa, Montecristi, pero mi pregunta es, luego de escuchar unas encuestas que ha hecho público datos en donde al alcalde de Portoviejo, el ingeniero Casanova, se lo pone en primer lugar, de acuerdo a las mediciones que informó públicamente el doctor Ángel Polidio Córdoba. Entonces, yo quería preguntarle a usted ya como técnico, como urbanístico, ¿cómo le ve usted a Portoviejo? ¿Cómo le ve como ciudad y como destino actualmente? Bueno, yo veo en general Manta, Portoviejo y otras ciudades manabitas también en una condición muy, muy interesante. Que esperemos no sea solo una cuestión de coyuntura, porque así como pasa con la economía cuando entra en crisis, el año siguiente, los 2 años siguientes tienen un crecimiento muy fuerte, porque empiezan desde muy abajo. En el caso de las ciudades manabitas, el terremoto les afectó muy fuertemente y lo que ocurre al principio es justamente la reconstrucción y eso, bueno, genera mucho estímulo porque la población se involucra, los capitales privados se involucran, el poder público se involucra, pero luego de eso, ¿qué? Y entonces ahí viene la gran pregunta. Me parece que eso es importante. Ahora, una reflexión general también de las encuestas que yo he estado observando, en general, por eso es lo que decía hace un rato, la crisis de los poderes centrales es muy fuerte. El presidente con menos de 10, la asamblea con 2-3%. Lo que vemos son los alcaldes. Los alcaldes están teniendo buena evaluación. Yo le puedo decir, por ejemplo, el alcalde de Quito. El alcalde de Quito llega con el 21.35% y en la actualidad está con el doble. A pesar de todos los problemas que tiene Quito, está con el doble. Los ejemplos de estos de Portoviejo, a mí me parece fantástico, me parece fantástico. Entonces, la mayoría de los alcaldes están bien posicionados. Aquí el problema que yo veo son los consejos provinciales. En esta crisis, por ejemplo, los consejos provinciales pues han desaparecido. Me parece que es un espacio vacío, un espacio que incluso mucha gente está planteando ya la eliminación de los consejos provinciales por lo poco que tienen. De la información que tengo, más o menos el consejo provincial tiene un 10-15% del presupuesto que tiene su capital. No conozco cuál es el presupuesto de Portoviejo, no conozco cuál es el presupuesto de Manta, de Manabí, pero de lo que había visto yo hace poco tiempo, eso es lo que estaba pasando. Y no tiene competencias urbanas y son electos por los ciudadanos que viven en ciudades. Entonces, lo que nos ha mostrado esta crisis es el problema de la provincia. A mí me parece el problema de la provincia muy complejo. Miren la crisis que tiene Guayaquil, Guayas, el fallecimiento del anterior prefecto, con todos los problemas que tuvo, pues no logra todavía eso moverse. El caso de Pichincha no es nada distinto. Entonces, a mí me parece que sí valdría tener una buena discusión al respecto. ¿Qué es lo que planteaba la Constitución del 2008? Que aparezcan las regiones. Un poco siguiendo la línea europea, me parece, y más que europea, la española con las comunidades autonómicas.
pero eso no cuajó. Y se planteó que a los 7 años, que en 7 años las regiones deberían estar funcionando. Pues no hubo una sola. Y entonces me parece que ese nivel intermedio de gobierno hoy día tiene que ser pensado, tiene que ser repensado y ver qué se hace con el mismo. Para finalizar, y estamos como que nos vamos y nos vamos, es que me envían mensajes y me piden que le mencione o pida una opinión con respecto al candidato manabita Guillermo Celi. ¿Qué es lo que le faltó o qué es lo que debería tener para que tenga una presencia nacional y pudiese estar en la disputa de los primeros lugares? Aunque claro, la mayoría en tarima, en los medios y en sí, todos están adelanto, están o van a triunfar, pero yo hablo ya como periodista, entonces mi análisis para usted también como invitado y analista, arquitecto. Quizás en ese ámbito dos cosas. Una primera de orden general, tenemos 283 partidos políticos en el Ecuador, organizaciones políticas en el Ecuador. Eso es una exageración, pero brutal. De esas son 21 o 22 que son nacionales. Luego tenemos organizaciones provinciales, cantonales y hasta parroquiales. Entonces, eso hace que sea muy difícil trascender los ámbitos nacionales. Ahora, de forma explícita en este caso, el gran problema que tiene es que no logró algo parecido a lo que le pasó a Nebot, convertirse en un partido nacional. El Partido Social Cristiano, lo que terminó en el mejor de los casos es siendo un partido regional, pero el caso este que estamos analizando, ni siquiera eso. Y creo que el problema principal fue Quito, porque después de tener la alcaldía de Quito, uno supondría que la segunda jurisdicción en términos de electores, pues algo podía decir, pero Quito no dice absolutamente nada para apoyar la candidatura de Celi. Y entonces terminó enclaustrado, terminó encerrado y con un peso también relativamente débil en la propia provincia de Manabí. Porque ahí, por ejemplo, de lo que tengo entendido, el correísmo tiene una entrada bastante interesante. Entonces, ni siquiera logró convertir a Manabí en un bastión electoral a partir del cual proyectarse. Y reitero, el problema de Quito, que más bien yo creo que ha sido de forma definitiva determinante en que no pueda tener algo. Ahora, yo creo que va a sacar un bloque en el Parlamento, en la Asamblea, que no va a ser un bloque grande, porque me parece que aquí lo que vamos a tener son 4 fuerzas importantes, es decir, Encabeza uno. como para asambleísta nacional el doctor Leonardo Viteri. Sí, bueno, él podrá tener peso, pero son 12 asambleístas nacionales. Y aquí me parece que los que tienen estructura política nacional van a ser los determinantes y creo que son básicamente, los socialcristianos, el grupo de Arauz y Pérez. A mí me parece que por esos 4 van a estar los representantes más importantes en el orden nacional. Arquitecto, muchas gracias por su tiempo. Y No, estoy muchísimas gracias a muy usted. franco en decirle que estaremos buscándole nuevamente porque en la política y en el ámbito social, económico, es cambiante y siempre buscaremos su criterio. Que tenga una buena semana y hasta la próxima. No, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. En la entrevista de la hora hemos escuchado al arquitecto Fernando Carrión a través de Radio Capital 105.7 y por supuesto al nombre de Productos Tunalia. Buenas tardes, buen provecho y con su permiso.